Antes de pasar con la clase, quiero hablar acerca del tema. El tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los hidrocarburos. Ya en su momento habíamos hecho una definición, habíamos conceptualizado de qué es un hidrocarburo. Mayormente los estudiantes tienen dificultad cuando hablamos de terminaciones, cuándo es una ramificación, cuándo es una cadena lineal y cuándo es una cadena ramificada. Sí, una cadena lineal, por obvias razones, como su nombre mismo lo dice, seguirá una especie de línea. Una cadena ramificada tendrá salientes dentro de su cadena principal, ¿cierto? Ahora voy a proyectarles las diapositivas para que ustedes me entiendan de mejor manera. Y por favor, si hay alguna pregunta, algo que no entiendan, hágalo en el momento, ¿sí? Justamente para eso es la nivelación del día de hoy, ¿ya? Bien. Vamos a empezar entonces. Bien, jóvenes, entonces en su pantalla, como puede observar, nosotros tenemos la nomenclatura de los hidrocarburos de cadena abierta. Ya, permítanme recordarles que cuando nosotros hacíamos referencia que si una cadena tiene un solo carbono, tendrá el prefijo met. ¿Por qué les he colocado yo acá el prefijo met? Porque más adelante nosotros veremos que este prefijo siempre va a variar o va a cambiar, dependiendo de los enlaces. Al decir yo que va a depender de los enlaces, voy a decir que es un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. A eso me refiero que un enlace puede variar. ¿Ya? Entonces, cuando yo me encuentre con una cadena de un solo carbono, el prefijo será met. Ahora, si vemos si tiene un enlace simple, doble o triple, ya dependerá para ponerle la terminación, ¿no es cierto? En este caso, yo les pregunto, si es que tiene un enlace simple, uno solo, ¿cómo se le llamaba eso? ¿Cuál era la terminación de eso? En IN. No. Correcto, ¿no es cierto? Ano. Cuando se encuentren con dos enlaces, dos líneas, ¿cuál será la terminación? Eno. No. Correcto, será eno. Ahora bien, y para finalizar, cuando tengamos tres triples enlaces, la terminación será Ino. No. y eso es todo. Sí, hasta ahora entonces vamos claros. Cuando nos topemos entonces con una cadena de un solo carbono, tendrá el prefijo met. La terminación variará de acuerdo a los enlaces, ¿no es cierto? Ya. Luego, cuando tengamos dos carbonos, el prefijo será et. Cuando tengamos tres será prop. Cuando tengamos cuatro but. Cuando tengamos cinco pen. Cuando tengamos seis ex. Y cuando tengamos siete ep. No les he colocado más porque ustedes, y asumo también que ya conocemos, ¿no es cierto? Que cuando tengamos ocho, ustedes ya lo mencionaron, el prefijo será oct. Cuando tengamos 9 será non. Y cuando tengamos 10 será dec. ¿Cierto? Ya vamos a hacer ejercicios para que se entienda de mejor manera. Bien. Entonces, ya. Acá igualmente les he vuelto a colocar, pero acá ya ustedes pueden ver que en su pantalla tiene ya el número de carbonos, la fórmula y el nombre. Primero que nada quiero que se enfoquen en lo que es el número de carbonos y el nombre. La fórmula no, porque puede ser que se confundan. El número de carbonos, una vez más, cuando tenemos 1, el nombre será metano. Cuando tenemos 2, será etano. Cuando tenemos 3, propano. Ya les he colocado acá la terminación ano porque justamente vamos a iniciar hablando acerca de los alcanos, como usted puede observar, ¿no es cierto? En donde nos dice que son hidrocarburos, es decir, que son compuestos que contienen átomos de carbono e hidrógeno. ¿Ok? A eso hace referencia los alcanos. Siempre vamos a estar haciendo referencia a los carbonos y a los hidrógenos. Y cada uno de ellos tendrá una terminación en ano. ¿Ok? Eso es en cuanto a la definición. Sí, o sea, ahorita todos estos son solo alcanos. Por eso Puramente tiene alcanos, sí. Solo cuando hablemos de los alcanos, usted va a entender que estamos hablando de enlaces sencillos o de enlaces simples, ¿ya? O para que usted entienda de mejor manera, un solo enlace, ¿ya? 1, 2 y 3. Ya. Bien. Ya, ¿Ya? Gracias. Acá les he colocado, a ver, quería primero que nada darles a conocer las reglas, pero yo creo que me pasé. Aquí está.
¿Ya? ¿Cómo entonces nosotros vamos a nombrar a los alcanos? ¿Cuáles van a ser las reglas? Una vez que nosotros ya dominemos este tema, prácticamente será como que algo memorístico, en donde sabremos que primero que nada será identificar la cadena principal, luego de eso tendremos que enumerar los carbonos, luego de eso tendremos que identificar el grupo funcional. Cuando nos dice en la regla número 3, identificar el grupo funcional, nos hace referencia que debemos identificar si será un alcano, si será un alqueno o será un alquino. A esto hace referencia la regla número 3. ¿Sí? En la regla número 4 nos dice que debemos identificar y nombrar a las mismas haciendo referencia al número de carbonos al que está enlazado. ¿Sí? Solo quiero darles lectura. Ustedes van a entender esto de mejor manera cuando nosotros realicemos ejercicios. ¿Sí? En la regla número 6 nos dice que en el caso de tener un radical alquilo, debemos agruparlos utilizando prefijos como mono, di, tri, tetra o penta. ¿Ya? Y finalmente tenemos la regla número 6 que nos dice que sobre la base de toda la información de la molécula nombramos primero a las ramificaciones en orden alfabético y luego al grupo funcional. Recuerden que cuando decimos grupo funcional nos hacemos referencia justamente a si será un alcano, alqueno o alquino. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar con estos ejercicios. Bastante sencillos, ¿no es cierto? Permítanme recordarles que dentro de la regla número 1 nos decía que identifiquemos cuál es la cadena principal, ¿ya? Y antes de eso, quiero que por favor den lectura a Mariana Jiménez en la parte de arriba del cuadro blanco. ¿Qué nos dice Mariana? Todos los carbonos que queden fuera de la cadena principal son considerados como ramificaciones y tendrá una terminación en IL. Correcto, en il. Gracias, Mariana. Bien, para nombrar una vez más esta cadena que usted ve acá, les recuerdo que son hidrocarburos. Los hidrocarburos son, por ejemplo, combustibles que nosotros usualmente utilizamos de pronto cuando vamos a cargar gasolina a nuestro carro, cuando de pronto queremos utilizar disolvente, o en el caso de las mujeres, cuando utilizan la acetona para despintarse las uñas. Todos estos son considerados como hidrocarburos, ¿ya? Entonces, la primera regla nos decía que tenemos que buscar la cadena principal, puede ser de arriba, puede ser de abajo, puede ser de los lados. Recuerdo que Maruja me preguntaba, pero ¿cómo podemos identificar la cadena principal? La respuesta que yo les puedo dar en este caso es que primero que nada tenemos que contar. ¿Ya? Tenemos que contar de todos los ángulos posibles, como les acabo de mencionar, ya sea de arriba, de abajo, de los lados. Entonces, usted ve a continuación que yo he seleccionado cuál y dónde está la cadena principal, ¿sí? Entonces, ese es el paso 1. Ese es el paso número 1, Marta, correcto. El paso número 1 es contar. Contar para ver en dónde está la cadena principal. Sí, en este caso usted se puede dar cuenta que es una cadena lineal, ¿no es cierto? Porque sigue justamente una línea. Este fue el problema de la semana pasada, que los estudiantes, por lo general, siempre se confunden en pensar que la cadena va a estar de forma lineal. Pero más adelante vamos a ver que esto va a variar, ¿ya? Entonces, ahora bien, la segunda regla me decía que tengo que numerar a los carbonos de la cadena principal, ¿sí? Usted observa en su pantalla entonces que yo ya he seleccionado a la cadena principal. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que ya más adelante voy a nombrar a esta cadena y cuando nombre la cadena me olvido completamente de esa cadena y simplemente tengo que enfocarme en las ramificaciones. Como bien leía Mariana y nos decía que todo lo que quedó fuera de la cadena principal son considerados como ramificaciones, o en algunos textos encontramos como salientes de la cadena principal. Entonces, todo lo que usted ve fuera de la selección de la cadena principal son considerados como ramificaciones. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué nos decía la regla número 2? La regla 2 nos dice que tenemos que enumerar, el número de carbonos. También nos decía que siempre se lo debe hacer desde la ramificación más cercana, ya que la numeración siempre debe quedar en el menor número posible para las ramificaciones. En este caso me doy cuenta que si ya sea de izquierda o derecha, el carbono siempre va a estar en el número 2, ¿no es cierto? Es que entonces empiezo desde acá. Empiezo desde el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. ¿Ok? Hasta ahí está cumplido los dos pasos de las reglas del nombre de los hidrocarburos. Primero que nada, seleccionar la cadena principal. Luego de que he seleccionado la cadena principal, me dirijo a enumerar cada uno de estos carbonos. Siempre enumero desde la ramificación más cercana al carbono.
¿ya? Entonces, esta cadena, ¿cuántos carbonos tiene, chicos? 5. Tiene 5 carbonos. Esto lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Tiene 5 carbonos esta cadena principal. ¿Y cuántas ramificaciones tiene? Contemos. 3. Tiene 3 ramificaciones, pero ¿en qué? En diferentes carbonos. No es que las 3 ramificaciones están en un Están solo en el carbono, mismo, con excepción del carbono número 2, ¿no es cierto? ese tiene Entonces, dos, a sí. eso justamente nosotros tenemos que indicar ya cuando estemos dando el nombre. Primero que nada, voy a indicar que esto de aquí es un alcano, ¿no es cierto? ¿Por qué el alcano? ¿Quién me sabe responder? ¿Por qué se llama alcano? Porque tiene Tiene- solamente un enlace. Correcto, los enlaces son los guiones que usted ve después de cada hidrógeno. A eso decimos enlaces, ¿sí? Llamémoslo guiones para que usted también entienda de mejor manera. Los enlaces son aquellos guiones que están después de cada hidrógeno o después de cada carbono. En este caso usted puede observar, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, repito que mencionamos o llamamos alcano a aquel que está, aquel que tiene un solo enlace. Bien, entonces ahora voy a empezar a nombrar la cadena principal. Eso me dice la regla, ¿no es cierto? Que nombremos a la cadena principal. La cadena principal en este caso tiene 5 carbonos, ¿no es cierto? Al de 5 carbonos se le conocía como Penta. correcto, Carbono. penta. Aquí, bueno, tenía solo de Pentano, pent, dice. ¿no es cierto? Pent. Pero le vamos a agregar en este caso Ano. usted ve de color rojo, ano, porque estamos indicando que son los alcanos, ¿no es cierto? Pentano, ¿no es cierto? Pentano, porque tiene la cadena principal 5 carbonos. ¿Ok? Una vez que he nombrado entonces los 5 carbonos, nos damos cuenta que la cadena principal en este caso ya está nombrada. Y a eso a eso hacía referencia cuando decía, chicos, ya tienen que olvidarse de la cadena porque ya está nombrada. Perdón. Una vez que ustedes han nombrado la cadena principal, ahora seguirán su enfoque en las ramificaciones. Y las ramificaciones son justamente las que están ubicadas en qué número de carbonos. En el 2. Les recuerdo que 2 y el sería 4. 4 y en el 2. carbono 2, 2. ¿Por qué repito 2, 2? Porque démonos cuenta que en la parte de arriba y en la parte de abajo, parte superior o inferior, está colocado un carbono, ¿no es cierto? Así también el carbono número 4. Entonces, ustedes contaban hace rato que en el carbono 2 existen 2 ramificaciones, en el carbono 4 una sola ramificación. Es por eso que estoy utilizando en este caso el sufijo tri, para indicar que en el 2, 2, 4 existe una ramificación. Y como nos decía la regla que cuando nos encontremos con un solo carbono, el prefijo en este caso será met, ¿no es cierto? Met. Y como nos dice la regla en la parte de arriba también, cuando son ramificaciones, la terminación será en il. Entonces será 2, 2, 4, trimetil, pentano. Licenciado, supóngase que la ramificación está en el 3, sería 3, 2. Sería 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4, trimetil. Igualmente seguiría siendo tri, porque si es que usted, como nos dice Maruja, en el caso que estuviera en el carbono número 3, eso no varía que sigan existiendo 3 ramificaciones en la cadena de 5 carbonos. Pero licenciado, si es que estuviera así como está en el 2, uno arriba y uno abajo, por eso es 2, 2, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Ya, y uno en el 4 sería el tri, pero si estuviera uno más en el 3. Si estuvieran en el, ya, entonces para eso voy a dirigirme a esto. Leamos por favor, Marta, la regla número 5, ¿qué nos dice? En el caso de tener un radical alquino. Alquilo. Alquilo, ¿qué es el alquilo? El alquilo, Marta, hace referencia a las ramificaciones de acá, que usted ve en su pantalla, ¿ya? Ya. Todas las que quedan afuera se llaman hilo, ¿no dijo? Sí. Ya. Debemos agruparlos utilizando prefijos como mono, di, tri, tetra y penta. Ya, ahí sería el tetra. Pero cuando se pasen de las 3, Marta, cuando se pasen de las 3 ramificaciones... Por eso digo, si es que estuviera los 2 en el 2, uno en el 4 y un hito más en el 3, ahí es 4. Ya, correcto. Entonces voy a ver si más adelante les planteo o les formulo ejercicios para que se entiendan de mejor manera. Licenciado, igual entonces supóngase que estuviera otra ramificación acá en el 4, entonces sería 4, 2, 2, 4. Ya, vamos a ver. No nos vayamos muy rápido, ¿sí? Vayamos analizando paso a paso. Sí, más adelante vamos a ver que hay ejercicios en relación a lo que ustedes me están preguntando, ¿sí? Sí. Ya, primero que nada, este primer ejercicio
este primer ejercicio, perdón, ustedes pueden observar que está bastante sencillo, ¿no es cierto? Ya. Ya, el MET, ¿por qué dijo que teníamos que poner el MET? El MET, en este caso, vamos a indicar que es MET. Espérenme sacar una flecha para poder indicar. ¿Sí? Ya. A ver. En este caso, Marta me pregunta, ¿por qué saco este MET de aquí, no es cierto? Ya, MET voy a sacar porque quiero indicar que en el carbono número 2, en la parte de arriba, en la parte de abajo, existe uno solo. Por eso se va a llamar MET. Ahora les regreso a esta diapositiva de acá, para que ustedes entiendan que cuando tengo un solo carbono, va a ser el prefijo MET. La terminación en este caso va a cambiar, ya no va a ser ano, como les había indicado antes. ¿Por qué ya no es ano, chicos? ¿Por qué ya no es esa terminación en este caso? Porque dice Porque que tiene todos los tres. carbonos que quedan fuera de la cadena principal son considerados como ramificaciones y tendrán una Perfecto, terminación perfecto. il. Correcto. Entonces, este carbono de aquí ya no puede tener la terminación ano. ¿Por qué? Porque es una Ramificación. ramificación. Y la ramificación, por regla general, nos dice que debe tener esta terminación que usted ve en su pantalla seleccionada, seleccionando la flecha. Il. Escojo en este caso MET porque está formado de un solo carbono. Ahora, en el caso de que en el carbono número 4 estuvieran dos carbonos en la parte de arriba, ¿qué prefijo utilizaría? Et, Et. ¿Y cuál sería la terminación? etil. Correcto, etil. Ese ejercicio lo vamos a ver más adelante para que se pueda entender, ¿sí? ¿Respondí a su pregunta, Marta? Sí, un poco, pero todavía no. Ya, o sea, Usted dice trimetil solo uno, pero en está, todo caso están tres, están dos en el 2 y uno en el 4. Correcto. Por eso Marta justamente es tri, porque porque usted me acaba de mencionar que en el 2,2, en el 4, existen ramificaciones formadas de un solo carbón. o sea, licenciado, o sea, prácticamente, o sea, son como tres palabras, trimetil, sería así, ¿no es cierto? Claro, claro. Y eso Ya, tenemos tri que porque unir y nos tiene da como tres, resultado eso. ya, tri porque tiene tres, met Correcto. porque Es un por solo carbono. un solo carbono, il porque es una ramificación. Así se, Correctísimo. No hay para dónde perderse. ya. O sea, un solo carbono es la C, nada más en el 2. ¿Ya? Puede ser en el 2, puede ser en el 3, puede ser en el 4, dependiendo de la cadena. En este caso, sí, en el 2, porque la cadena justamente es de 5 carbonos. Chicos, Ya. Ya le hice. ¿alguien más tiene una pregunta? Roberto, ¿cómo vamos con la cuestión? ¿Sí está claro? Estoy tratando de entender, listen. Ya. Janina, Está con dolor de cabeza. Profe, Janina, sí, cuénteme. Sí me está entendiendo, ¿están seguros? Pero Ana Sería Quevedo, de hacer los ejercicios, profe. claro Dígame, que sí. Liz. ¿Cómo vamos, Ana? ¿Me está entendiendo? Está bastante complicado. Sí, un poco complicado, pero ya. Listen. Sí puede Ok. poner otro ejercicio, a ver si así mismo, Claro antes que de que sí, pase al claro, pero- reto. Sí, sí. Claro, pero quiero irles preguntando antes de Ay, cómo sí. vamos con este avance. Mariana, cuénteme, ¿cómo siente estos ejercicios? ¿Complicados o fáciles? Ponga un más difícil. Ay, Ya, no vamos se a ver. mala. Gloria, cuénteme, ¿cuál es su perspectiva de estos ejercicios? Para mí está un poco difícil, compleja, más claro. Yo Ok, sí estoy perdida en Jessica. eso. Ok, ya vamos a seguir explicando. Jessica, cuénteme. Jessica Zumba. Jessica, ¿está presente? Creo que no. Ninfa. Sí, le voy entendiendo un poco más. Ya, perfecto. Ya. Bien, entonces vamos a continuar con esta cadena, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta cadena, chicos, ya no va a ser una cadena lineal, ya no va a seguir la estructura de la línea que vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? En este caso ustedes ven, ¿no es cierto? Aquí ya obviamente va a haber variación porque nos damos cuenta que los carbonos, en este caso la cadena sube, ¿no es cierto? Entonces, primero, la regla que nos decía, chicos, ¿me recuerdan cuál era la primera regla? Selecciona los identificar la carbonos cadena. más, la cadena más larga. más larga.
Seleccionar la cadena más larga. Yo ya he contado, ya me he tomado el tiempo para estar contando de uno por uno, entonces por eso que estoy haciendo un poquito ya más rápido, ¿no es cierto? Entonces usted se da cuenta que ya tengo seleccionada mi cadena principal, ahí está, ¿no es cierto? La segunda regla, ¿qué nos decía? Contar. Los carbonos. Contar. Tenemos que contar, pero no se olvide que tenemos que contar desde la ramificación más Cercana. cercana para que estos mismos números queden con los números bajos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Entonces, mire, si nos damos cuenta, la numeración empezará desde el CH3, en donde aparece el número, ¿no es cierto? Entonces, de carbono es el número 2. Ahora, ¿qué es lo que pasara si es que yo empezara a contar desde la parte superior, desde donde está el otro CH3? Me quedará 1, 2, 3, 4, 5. Y mire que el carbono número 2 pasaría a estar en el carbono número 5. Es por eso que nos dice la regla que el carbono siempre tiene que quedar con la regla más baja, perdón, con el número más bajito. La numeración en este caso empezará desde la ramificación más cercana a la cadena principal. Entonces sigo con la numeración del carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5 y carbono número 6. Entonces la cadena principal está conformada ¿de cuántos carbonos? 6. De Ay, 6 no lo entendí, carbonos. licenciado. Yo pronto entendí y pensé que el carbono era solo la C en el 2, por ejemplo. Y por eso dije Ya, está más cerca el 1. Pero ahora ya, esta que usted selecciona más cerca, ¿a qué está? ya, Eso permítame, yo también le quería preguntar, o sea, ¿acerca de qué? permítame un momentico, sí. Quiero, solo me llamó la atención. ¿Dónde está pues esta definición? Aquí. Si mal no estoy, esta es la definición. Ya. El CH3 es lo que me preguntaba Marta, ¿sí? Quiero volver a recordarles que nosotros estamos analizando lo que son los alcanos, ¿no es cierto? Los alcanos siempre van a estar conformados de carbono o hidrógeno, o en algunos casos simplemente de carbono. Tal es el caso como usted ve en las cadenas que les he planteado, ¿no es cierto? Puede ser de carbono o de hidrógeno. Por eso es que aparece siempre el CH3 o el CH2, ¿sí? El carbono siempre les recuerdo que está formando enlaces no más de 4 carbonos, ¿sí? Es por eso que nosotros veíamos al inicio carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, porque de los 4 enlaces nunca va a pasar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a responder a lo que ustedes me preguntan de más cercano del qué. Ya. Déjenme ver. Aquí. Voy a empezar con la misma flecha de antes, ¿sí? Bien, chicos, entonces, yo lo que les decía hace rato, que la numeración siempre tiene que empezar desde el carbono más cercano a la cadena principal. ¿Qué es lo que quería decir con ello? Nos damos cuenta que en este caso, donde estamos colocando el carbono número 1 y el carbono número 2, en este caso, esta ramificación está cercana, en este caso, a la cadena principal. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Si me doy cuenta es que este carbono de aquí como ramificación está cercana al carbono número 1 y como tal está dándome la numeración más baja. Ahora, si yo cambiara, en el caso de que usted me seleccione la cadena principal, ya hizo su selección correctamente, pero ¿qué es lo que me dice? Si no aplica la regla que le acabo de enseñar, usted colocará este número 1 en la parte de acá. 1 será el carbono número 2, este vendría a ser el carbono número 3, de acá vendría a ser carbono número 4, el carbono número 5 y el carbono número 6. Entonces nos damos cuenta que la regla nos dice que siempre se debe hacer la numeración desde la ramificación más cercana al carbono principal. En este caso, para que usted pueda entender, yo hice la numeración dejando este carbono número 2. ¿Por qué? Porque está cercano al carbono de la cadena principal, dándole así una numeración más baja, porque si es que hubiese empezado la numeración desde la parte donde estaba ahora el número 1, nos damos cuenta que este carbono quedaría en la posición número 5, dándole un número demasiadamente elevado. La intención de los hidrocarburos es siempre dar, en este caso al carbono, la puntuación o la numeración más baja. No sé si me hice explicar, si me entendieron. Sí, ahora entendí, según yo, corríjame si me equivoco, entendí que debemos escoger el número, bueno, empezar desde el número más bajo, pero de la ramificación más
cercana. Entonces, yo como veo que la ramificación, el CH3 está abajo, entonces, obvio, está más cercano. Para empezar la cadena, el primero. Ya. Entonces, lo que le entendí. Licenciado, yo, o sea, en cambio, vuelta estoy con esta curiosidad. O sea, ¿cuál es o sea, usted dice que el que tiene ramificación es el carbono principal. Ya. Eso es lo que yo me pregunto, o sea, ¿cómo identificamos cuál es el carbono tiempo? principal? Y para responder la pregunta de Marta, sí, porque ustedes ven que ya se me va a acabar el tiempo. Acá, solo para recordar lo que me dijo Marta, para que se entienda ya le explico a usted, Maruja, ¿sí? Ya. Mire, en este caso, si es que yo, por ejemplo, hubiese... A ver, permítanme aquí que no puedo ver. Ya. A ver, en este caso, chicos, mire, si es que yo en este caso hubiese empezado la numeración desde este carbono de acá, mire que la posición no hubiera variado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este carbono sigue quedándose en la posición número 2, acá. Entonces, por eso que le dejé en la posición 2, en la posición 2. ¿Por qué? Porque en este caso, como es una cadena de 5 carbonos, no va a haber variación, ya que las ramificaciones, cada una de ellas está cercana al carbono principal, ¿no es cierto? De la cadena principal, ¿sí? Mire, entonces aquí yo le dejé, le hice la numeración desde esta parte de acá. Si es que lo hubiese empezado desde esta parte donde señala la flecha, no hubiera existido variación, ¿no es cierto? Ahora, es por eso que yo le he seleccionado y le he puesto así a la cadena principal, chicos, ¿sí? Solo para responderle a Marta lo que me decía, está claro, la explicación que usted me dio está correcta, ¿sí? Ya, gracias, licenciado. Ya, entonces, una vez más, empiezo a escribir o a numerar, en este caso, a los carbonos cuando la ramificación esté más cercana al carbono principal, una vez que usted ya haya seleccionado dónde está ubicada la cadena principal, ¿sí? En este caso me queda de la siguiente manera. Coloco la numeración desde este carbono, en este caso sería el carbono principal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ramificación, el carbono número 2 está más cercana a esta ramificación, ¿no es cierto? En el caso de que yo hubiese empezado desde acá, ya les he explicado que este carbono me quedara en la posición más alta, ¿no es cierto? Y esa no es la intención. Siempre, en todos los hidrocarburos, tanto alcanos, alquenos y alquinos, la numeración siempre debe ser la más baja. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, le dicen gracias. Ya, entonces, antes de continuar, ¿cuál es su pregunta, chicos? ¿Estamos claros? ¿Están seguros que estamos avanzando bien? Sí, le dicen. Eso sí lo entendí. Bien. Ya. Entonces, bueno, o sea, aquí nos cada hemos cadena, quedado. ¿cómo identificamos? O sea, ¿cómo decimos cuál es el carbono principal? En eso estoy yo. O sea, es la misma pregunta de Marta. ¿Cuál es el carbono principal? Hagamos este ejercicio entonces, ¿ya? ¿Qué les parece si de acuerdo a eso vamos respondiendo? Primero que nada, Maruja, como ya le dije anteriormente, para identificar la cadena principal, pues tenemos que contar, ¿no es cierto? Tenemos que, ahí sí ustedes, más adelante les voy a poner el ejercicio y ustedes van a poner a contar de todas las formas posibles, ¿sí? En este caso, por ejemplo, a ver, déjenme ver aquí la siguiente cadena, ¿sí? Aquí. Entonces, ustedes en este caso, quiero que hagan este ejercicio y yo les voy a ir orientando, sí, pero más adelante. Ya, primero que nada. Ya, entonces, la primera regla me dice que tengo que nombrar a la cadena principal, ¿no es cierto? Tengo que buscar en este caso, buscar dónde está ubicada esta cadena principal de acuerdo al ejercicio planteado. Entonces, la cadena principal en este caso, ustedes pueden darse cuenta que está acá, ¿no es cierto? Les pido por favor que observen dónde está la ramificación en este caso más cercana al carbono principal, una vez que hemos encontrado la cadena principal. El primero mismo. En el CH3. primero, ¿no es cierto? Correcto, en el CH3, ya, pero en la parte inicial, no es que esté en la parte, de la parte superior, en la punta, por así decirlo, ¿sí? Ya, entonces, empiezo la numeración, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Mire, ¿por qué empecé la numeración desde este carbono, Maruja? Es porque la ramificación está, dése cuenta, más cercana al carbono número 1 o carbono principal en este caso, quedando así en la posición número 2. Es decir, que esta posición es la más baja, el carbono número 2, porque ya como le dije anteriormente, si es que yo iniciara numerando desde dónde está el número 6, esta posición cambiara y se fuera, y se quedara en una posición más alta, ¿no es cierto? Sí.
Ya le voy entendiendo. Entonces, una Ya. vez que ya he seleccionado mi cadena principal, ya he numerado mi cadena principal, indico qué grupo funcional es. ¿Qué grupo funcional es en este caso? Sexta, ¿cómo se dice? No, 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 no. Les pido por favor que entiendan bien a cuándo me refiero que es un grupo funcional. Un grupo funcional es cuando un yo alcano. indico si es alcano, alqueno o alquino. Alcano. Exacto. Es un alcano. En este caso es un alcano porque tiene un enlace sencillo o un enlace simple. Primero ya habíamos visto dónde está ubicada, en este caso, la cadena principal. Ya habíamos hecho la numeración de cada uno de ellos. Ya. Recordemos entonces que es una cadena de ¿cuántos carbonos? 6. De De 6 6. carbonos. Es un grupo funcional correspondiente a los alcanos porque tiene un grupo, perdón, un enlace sencillo o un enlace simple en este caso, ¿no es cierto? Hacemos referencia a los alcanos, es una cadena, como bien dicen los estudiantes, de 6 carbonos, la cadena principal ya está nombrada. Ahora, ¿en qué posición nos vamos a ubicar nosotros? ¿En qué número de carbono nos vamos a ubicar? 6 sí sería en el 4, a ver, sería 2, 2 y 4. 4, 2 y 4, 2. correcto. En el carbono 2 y en el carbono número 4. Ya, ¿por qué, Roberto, me estoy ubicando en la posición 2 y en la posición 4? Ya. Porque nos está indicando que hay ramificaciones. Correcto, porque en la posición 2 y en la posición 4 existen ramificaciones. Nos olvidamos, bueno, me olvidé más bien de comentarles, es que, por favor, vamos a leer la última regla, ¿sí? ¿Qué nos decía, chicos, la última regla, Roberto? La base de toda la... Sobre la base de toda información de la molécula, nombramos primero a las ramificaciones en orden alfabético y luego en grupo funcional. Correcto, es lo que hicimos acá, ¿sí? Es lo que hicimos acá, y ya enfoquémonos en el nombre, ¿sí? Nombrado primero que nada, en este caso, al grupo funcional alcano. Luego nos dice que nombremos primero que nada a las ramificaciones y finalmente al grupo funcional. En este caso, la cadena, quiero decir. Entonces, seguido el orden, sí he seguido el orden. ¿Por qué? He nombrado primero que nada alcano, en este caso grupo funcional, y luego me he pasado a las ramificaciones y finalmente a la cadena principal, ¿no es cierto? La cadena principal, en este caso, conocida como pentano. Eso me olvidé de comentarles hace rato. ¿Ya? Entonces, nos habíamos quedado aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se conocía en este caso a la cadena conformada de 6 carbonos? Heptano. Ya, ex. Roberto, perfecto. Bien, chicos, el resto también está correcto. Ex. Pero, ¿qué estamos analizando? ¿Cuál es el grupo funcional? Alcano. Alcano. Lo que acabo de seleccionar dentro de mi cadena principal no son ramificaciones. Les recuerdo que esa es la cadena principal. Por tanto, tendrá la terminación en ano o il. Il, porque sí hay una terminación. Les vuelvo a formular la pregunta. Esta cadena está conformada de 6 carbonos. Ya. Es la cadena principal. No son ramificaciones lo que estoy diciendo que es una cadena de 6 carbonos, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿la cadena principal, en este caso, el grupo funcional, tendrá la terminación ano o il? Ano. 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 Hexano, ¿no es cierto? Hexano, porque voy a nombrar primero que nada a la cadena principal. Hexano en este caso. Hexano. Hex, porque es una cadena de 6 carbonos. Ano, porque es una cadena con enlaces sencillos o simples, ¿no es cierto? Ahora sí, ya está nombrada entonces la cadena principal, en este caso hexano. Ahora, como decían ustedes, nos vamos a enfocar en la posición número 2 y en la posición número 4 de los carbonos. Y digo que en el carbono 2, como usted puede observar, en el carbono 2 y en el carbono 4 existen ramificaciones, eso lo indico. ¿Y por qué coloco este sufijo di? ¿Quién me podría decir por qué coloco Porque hay 2 en el 4. En el posición número 4 hay 2. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasara si es que existiera una molécula de carbono en el carbono 5? ¿Cuál sería el prefijo? Aparte de eso, tri. ¿Y si hubiera más de 3? ya, penta.
penta o tetra, ¿no es cierto? Sí. Ya, bueno, estamos ya cogiéndole el golpe, ¿no es cierto? Entonces, el nombre de la cadena me queda de la siguiente manera. Esas comas sí, es necesario y es indispensable que se coloque, ¿sí? Las comas y los guiones que usted ve, después que se colocan las ramificaciones, coloco el nombre de la cadena principal. Me queda 2,4 dimetilhexano. ¿Por qué coloco 2,4? Para indicar que en la cadena de 6 carbonos existen ramificaciones en la posición 2 y en la posición 4. Coloco di para indicar que son solo 2. Y metil porque en la posición 2 y en la posición 4 existe uno solo, ¿no es cierto? Posición 2, 1 y en la posición 4, 1. Y tiene una terminación en il. ¿Por qué? Porque son Ramificaciones. ramificaciones. Hexano, ¿por qué se coloca? Por la La terminación cadena del principal grupo tiene funcional. Porque la cadena principal tiene 6 carbonos. Es todo. ¿Hay alguna duda? ¿Entendimos el tema? Dicen, yo me confundí en el dimetil, el me. Ya. Sí, en el me, solo el me, explícame. ¿De dónde En sacamos? este caso usted me dice, ¿por qué el MET? Sí, Ya, entonces regresémonos a déjeme bajarle un poquito el cuadro que tengo en esta parte. Aquí. Ya, entonces aquí para todos. Roberto, en este caso me doy cuenta que cuando en las ramificaciones nos encontremos y tenemos un solo carbono, el prefijo va a ser met. Como ya le acabo de indicar, todas las ramificaciones en este caso van a ser van a tener una terminación en il, ¿no es cierto? En este caso, el ejercicio, Roberto, le pido que usted mismo observe que en el carbono 2, ¿cuántos carbonos existen fuera de la cadena principal? 1, Uno, ¿no es cierto? Y en el carbono 4, igual 1. uno, ¿no es Dos. cierto? Uno solo. En el carbono 4 existe una sola ramificación. Esa es la pregunta. En el carbono 4 existe una sola ramificación. ¿Ya? Entonces, Roberto, acá, regresando a este cuadrito de acá, nos dice que cuando nos encontremos en la cadena principal con un carbono de un solo carbono, el prefijo será met. En este caso colocaremos metil, porque son ramificaciones, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasará? Aquí se van a confundir y vamos a ver que más adelante se van a confundir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasará aquí si, bueno, ya les voy a plantear ejercicios de ese tipo. ¿Qué es lo que pasará si en el carbono 2 existieran dos carbonos? ¿Cuál sería el prefijo en este caso? Tri. Et, correcto, et. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 están colocados, bueno, suponiendo, ¿no es cierto? Que en el carbono 2 están dos, ¿no es cierto? Ya. Roberto, no sé si respondía a su interrogante. Sí, claro. Bien, entonces nos quedaría de esta manera, ¿sí? Ahora nosotros lo que vamos a hacer es copiar, chicos, este ejercicio y vamos a ir haciéndolo, ¿sí? Tómese su tiempo, no hay ninguna prisa, no hay ningún apuro. Si es que se nos termina el tiempo, ya saben que nos volvemos a conectar y no pasa absolutamente nada. Ya. A ver, C3, HCH3, ya, aquí. H2, H3. Ya está. Ya. Ya, la primera regla, ¿qué nos decía, chicos? Seleccionar la cadena más larga. Ya. Entonces, Hagan por favor en eso, ¿sí? Tiene 6. Ya, tómese su tiempo, Marta, por favor. Usted nos dice que son 6, perfecto, si son 6. El resto, por favor, no se olvide que primero que nada encontramos la cadena principal, luego nombramos a la cadena principal, perdón, enumeramos la cadena principal, luego de eso sí empezamos a darle nombre a todas las ramificaciones, ¿no es cierto?
Ya. Quiero que por favor me envíe a mi WhatsApp cuál es el nombre de la cadena principal, los que ya terminaron, ¿sí? El nombre de la cadena Yo hasta ahí principal me quedé. y de las ramificaciones. Sí, intentemos hacer, no importa que nos confundamos, sí, para eso justamente estamos, sí. Sigamos haciendo y ahora por favor envíenme a mi WhatsApp cómo les quedó el nombre de la cadena principal con sus respectivas ramificaciones, ¿sí? Ya les digo, chicos, tomémonos el tiempo, no pasa nada, no hay apuros y analicemos cada uno de ellos, ¿sí? Ya, Marta, Mariana, Maruja, muchas gracias. Pésimo. Vamos a no, vamos a analizar. Quiero que ustedes observen por sí mismas qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? No saben decir, echando a perder vamos a aprender. Exacto. Ya en su pantalla pueden Arriesgarse, observar. digan. Sí. Y me acaba de llegar de Roberto. La cadena principal se llama heptanosilla. ¿Y las ramificaciones, chicos, dónde están? Ya, Marta, 2, 3, dimetil, metil, por favor, no merril. Cuidado con esos nombres. Ah, es que por la puro. Metil. ¿A qué la cadena Mariana, también dijo? todo. Ya, va. La cadena principal es heptano, ok. Ya, vamos a ver entonces ahora sí. Gracias, vamos a ver, chicos. Ya, vamos a ver entonces. El primer paso a seguir era entonces encontrar dónde está ubicada la cadena principal, ¿no es cierto? Ujú. La cadena principal, como ustedes pueden observar entonces, en la siguiente Pésimo. foto. 3, 5, ¿Alguien, 7. Mira, está alguien mal. latino, alguien le encontró la cadena principal? Yo. Roberto, ya perfecto. ¿Alguien más? Yo no. Ya, la cadena principal. Entonces ahora vamos a ver, les recuerdo que la numeración empezaba desde la ramificación con la posición o el número más bajo, ¿no es cierto? Entonces usted puede observar que en mi pantalla, su pantalla también se observa dónde empieza la ramificación, ¿cierto? Perdón, la numeración. ¿Ya? Alguien decía que es una cadena de 7 carbonos. Sí, correcto, es una cadena de 7 carbonos. Lo que quedó resto fuera de esta cadena son considerados como ramificaciones. Entonces nos vamos a dar cuenta que en el carbono número 4 ya existe una variación porque ya no está un solo carbono como habíamos estado viendo en las cadenas anteriores. ¿De cuántos carbonos nos encontramos ya en el carbono número 4? De dos. Dos ramificaciones. No son dos ramificaciones, son dos carbonos en el carbono En número el 4. 4.
Ah, ya. Son 2 carbonos en el carbono número 4. ¿Y en el carbono número 3 cuántos? 1. 1. 1. Entonces, primero que nada, la regla nos decía que primero identificábamos el grupo funcional, en este caso alcano. Ya una vez, chicos, que ustedes dominen este tema, es más, ni siquiera es necesario que nombremos si son alcanos, porque ya por obvias razones se identificará. Si está con un enlace simple, corresponde a los alcanos. Doble alquenos y triple alquinos. Entonces, bien. Una cadena de 7 carbonos será pentano, hexano, heptano, octano o nonano. Heptano. Heptano, ¿no es cierto? Entonces, me queda de la siguiente manera. He nombrado a mi cadena principal heptano, terminación en ano, y luego sí, aquí les hago caer en cuenta que sí estoy siguiendo la estructura del orden alfabético. Primero que nada está la E, y luego está la M, y finalmente está bueno, la cadena principal en este caso no tiene nada que ver, ¿sí? Solo las ramificaciones van a seguir el orden alfabético. Primero que nada, escribo 4-etil. ¿Por qué? Porque en el carbono número 4 existe una ramificación conformada de 2 carbonos. ¿Ok? Esta ya no es metil. ¿Por qué ya no es metil? Porque ya existen 2 carbonos enlazados en el carbono número 4. ¿Sí? En el carbono número 3 sí se llama, sigue siendo el metil porque existe uno solito. Ahora yo les pregunto, ¿pero por qué aquí ya no estoy utilizando los sufijos ni di, ni tri, ni nada de eso? Porque ya está con ed y met. Porque ya no aplica, ¿no es cierto? Ahora, en el caso supuesto que en el carbono número 5 existiera un metil, ¿cómo me quedará ahí la cadena? Entonces sería 3,5 metil, dimetil. Correcto, perfectísimo. Perfectísimo, chicos, me alegro bastante que estemos avanzando. ¿Estamos claros, pero con el resto? No mucho. Sí. Ya me perdí porque yo bolas. Ya, en este caso les vuelvo a repetir. Es el 4-etil porque en el carbono número 4 existen 2 carbonos. ¿Ok? Ya. Como están fuera de la cadena principal, son considerados como ramificaciones. Tienen una terminación en il porque justamente es una ramificación. En el carbono número 3 sigue siendo metil porque hace referencia a uno solito. Este carbono 3 sigue estando solito, ¿no es cierto? Esta ramificación, quiero decir. Y en el carbono 4 ya existen 2, ¿no es cierto? Licenciado, disculpe, ¿cuál le ve usted? ¿El de acá, del principio, es el que está enlazado con el carbono 3? Ese le cuenta. Sí, correcto. Ah, ya, ese le cuenta. Ese cuento, pero verá como ramificación. Como ramificación. Ese ya no está dentro de la cadena principal. Por eso tiene la selección ahí, ¿sí? Ya, ahorita le entendí, o sea, porque está fuera, por eso es que le nombra solo uno. Acá en el 4, porque están 2, por eso le pone él. Ya, por fin. Sí, y voy a regresar a la cadena, al cuadrito anterior, ¿sí? Ya. Al cuadrito, aquí. Mire, Maruja, bueno, para todos. Al cuadrito que tengo acá. Número de carbonos, en el caso 1, metano. En el caso 2, etano. Pero ¿por qué tienen estas terminaciones? Esas terminaciones ya hacen referencia justamente a cuando estén dentro de una cadena principal. En este caso, vuelvo a repetir, tienen una terminación en il porque son justamente ramificaciones. Sí, correcto. Solo déjenme revisar cómo me quedo. Solo déjenme revisar si es que alguien se acercó. Roberto, en este caso, usted me escribió trimetil 3,4, ¿no es cierto? Entonces, está incorrecto, pero ahora ¿sabe por qué está incorrecto? Sí, ya sé por qué es incorrecto. Ya, correcto. Muy bien. Igualmente, Marta, espero que me haya entendido, porque usted en la respuesta me escribió 2,3-dimetil hexano. No es hexano para empezar, sí. Pero es que yo hice de otra forma, yo le contesté. Ya. Oiga, créanme, chicos, les cuento una anécdota que tenía con los estudiantes. Perdón, que me saque, ya me hizo mucho calor. Ya le hacemos calor. Matamos de las iras, por eso está con calor. No. Sudando de las iras. Ya. No, para nada. Yo también en algún momento fui estudiante y sé lo complicado que es esto de acá de química. Pero les comento una experiencia, una anécdota que tuve con un estudiante. Me decía, profe, pero ya cuento de arriba y para abajo y cuando paso a la pizarra aparece otro carbono y ya me daña totalmente la cadena, el nombre de la cadena. Y si es así, porque si usted no cuenta, como le acabo de mencionar, de arriba para abajo o de la manera que sea posible, si es que usted dejó a un carbono de lado y este carbono resulta que era o debió estar dentro de la cadena principal,
su cadena y su nombre estará totalmente incorrecto, ¿sí? Por tanto, ¿qué? Si es que a usted le pusieran a hacer, no sé, a hacer disolvente para lo que se utiliza, ¿no es cierto? Si es que usted no sabe de pronto esta fórmula que debe hacerse, que se debe usar para hacer el disolvente, nos dará un resultado malo, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa cuando usted realiza o formula malas cadenas, ¿ya? El resultado, por obvias razones, será incorrecto. Y volviendo al tema del estudiante, a esto le pasó cuando rindió el examen del ser bachiller. Dice, profe, pero le conté y le reconté y le conté y le reconté, y cuando me di cuenta, no era así la cadena principal, resulta que había otro carbono que le tomé como ramificación, y esta ramificación no era ramificación, sino que más bien era cadena principal, ¿sí? Entonces, por eso que no, créeme, sí que usualmente cuando estamos en educación regular, se demora por lo mínimo un mes, 2 meses en adentrarnos a lo que es el tema de los alcanos, porque si no queda claro el tema de los alcanos, muy difícilmente se va a avanzar a lo que son alquenos. ¿Por qué? Porque las mismas reglas que se utilizan en los alcanos se utilizará en los alquenos, en los alquinos, en los ciclos y etcétera, etcétera, ¿sí? Las reglas no van a cambiar nunca, no van a variar para ningún grupo funcional. Tanto alcanos, alquenos y alquinos utilizarán las mismas reglas, solo que va a variar aquí las terminaciones, ¿sí? Ahora realicemos un ejercicio más. Otro ejercicio, sí, sí, porque ya poco a poco ya verá Lice, antes de pasar a esto, ¿por qué usted empezó del 4 y no se puede empezar del 3? Dice, Allá el resultado. Ya vamos aquí les estoy planteando una vez más la misma cadena, ¿sí? Lo que me pregunta Marta en este caso me dice que ¿por qué empecé con el 4, ¿no es cierto? 4 etil. Y no puedo yo Ya. poner primero 3. Ya, primero que nada, ¿por qué empecé con el 4-etil? En este caso estoy siguiendo la última regla que me decía que Marta, usted mismo me va a dar leyendo la regla número 3, ¿sí? Perdón, la regla número 6. ¿Qué me dice Marta? Sobre la base de toda la información de la molécula, nombramos primero a las ramificaciones en orden alfabético y Ya, luego el ya, grupo hasta ahí, perdón que le funcional. corte. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que usted acaba de leer, Marta, aquí tenemos, ¿no es cierto? El nombre. ¿Con qué inicia el abecedario en este caso? Con E. Con E y luego se pasa a la M. En este caso, como les acabo de mencionar, lo que no tiene nada que ver es la cadena principal, ¿sí? Simplemente el orden alfabético hace referencia a las ramificaciones. En este caso inicio con el 4 porque justamente es etil. Inicia en este caso con el abecedario, ¿no es cierto? Luego me paso a la M. ¿Sí? Ya, gracias, Lice. Gracias, licenciado. Perfecto. Es toda suya, chicos. ¿Qué pasó ahí? Denos tiempo para copiar primero. Tienen todo el tiempo, chicos. Yo les espero acá. Sí, ay, Dios, sí. eso me pasa por Ya pedir ve, más ahora, difícil. ahí ya está. Todas ahí ya dice. Ahora, Mariana. En honor a Mariana, entonces estamos dando el ejercicio. En honor a Mariana, dice, a ver, No le Marianita. escuché porque estaba Todo cortado. En honor a Ahora, y Mariana, estoy seguro que dice, vas a está ir. todo este ejercicio. Nada, pues vamos aquí. Es bastante complicado, les comento, hacer estos ejercicios acá porque, no sé, dicen que nos debemos acostumbrar a lo virtual, pero sigue siendo bastante complicado. De pronto, si estuviéramos de manera presencial, fuera, según yo, un poco más Más sencillo fácil. de explicar, Sí. 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 ¿O será que la física y yo no tenemos química? No, la química y yo no tenemos química. No tenemos Mariana, física. química, no tiene química. Estoy loca. Tranquila, ya está hablando tonterías. Ya la Tranquila. próxima les van a llamar para la nivelación de las otras materias, ¿sí? 2, 4, 1, 2, 3. ¿Y ahorita qué horas hacemos los deberes? Ay, sí. Para mí, con que quede claro y usted pueda desenvolverse en el ser bachiller, no hay nada más. Es más, si usted me dice que ya sabe las estructuras de los alcanos, alquenos y alquinos, me doy por más que bien servido. Ahora sí a contar se ha dicho. Ya, tómense su tiempo, chicos.
Ah, no, pues. Ahora. Dicen una preguntita. Dígame, Siempre Marta. en este caso, por decirle el último, el CH3, en la de abajo, CH3 de arriba y abajo, esas son ramificaciones, ¿no es cierto? Ya depende mucho de cómo usted le esté tomando la cadena principal. O sea, cómo le esté seleccionando, quiero decir, la cadena principal. Ay, Diosito lindo. Y ahora. Tranquilos, no se me asustan. Sí, una vez que se descontrolan, de pronto les puede salir mal el ejercicio. Tranquilos. Sí, ya le hacemos la cadena. Ya, Ya, pueden, Marubita, a trabajar se ha dicho. es trabajo en clase. Le mando, profe, una fotito a ver si está bien ya. Ya, perfecto, Mariana, espero la foto. Pues ya. Ahora yo también le voy a mandar a ver cómo está y cómo hice. Ya, Mariana, estamos bien en este caso, ¿sí? Ahora simplemente nombre a las ramificaciones. Nos vamos a quedar otra vez sin tiempo, sí, pero no importa. Podemos volver a quedarnos una vez más, ¿sí? Y mira, listen, viendo, por favor. Ya, envíemenos, por favor. A ver, ya me acabo de llegar. No sigo bien la foto. Llegó una llamada de Marta. No, se me fue. Sí, pero ya estoy revisando así porque así me he enviado. Marta, en este caso, tiene que decidir si quiere ir para arriba o quiere ir para abajo, pero uno de esos tiene que quedar como ramificación, uno de esos CH3. Ah, ya. O sea, No solo le menos uno escucho y el bien, resto Marta, está porque bien. creo que su audio está bajo. ¿Ahí me escucha? No, Maruja, acabo de recibir el suyo. Déjeme Ya. ver. ¿Y ahora cómo No, hago? Maruja igualmente está mal. Sí, la selección de la cadena principal en este caso está mal. Ya. Voy a borrar, dice con lápiz nomás. Ya. Roberto, ¿cómo vamos? El resto de estudiantes, déjeme ver cómo vamos con mi pantalla. A ver, Ninfa, Ana, Jessica, Gloria. Dice, le tomo una foto y le envío lo mío. ¿Qué es mi problema de audio que no les puedo escuchar, chicos? ¿Me escucha ahí? No les puedo escuchar. Ahí.
Ahí sí les puedo escuchar. Ha sido mi audio, perdón. Ya, entonces les voy a compartir mi pantalla para que se pueda observar. Ay, sí, porque yo ya le mandé la mía, pero no sé. Ya, ese es el ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a ver, espérenme un momento, me acaba de llegar una foto de otro estudiante. Marta, en este caso, déjeme ver. Ya, ahí sí, Marta. Ya. ¿De cuántos carbonos es Marta la cadena? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya vamos a ver. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, 11. Ya, vamos a ver. El resto de estudiantes, por favor, necesito también que participen enviándome su información de la tarea. Bien, he empezado entonces a buscar mi cadena principal, ¿no es cierto? Ya, esa es mi cadena principal. En este caso, ustedes chicos pueden ver en su pantalla. Yo en este caso opté por ir en la parte de arriba. Ustedes bien pudieron optar ir por la parte de abajo. Todo lo que quedó fuera entonces es considerado como una ramificación, ¿cierto? Hasta ahí entiendo que estamos claros, que estamos bien. Ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Sí, por ejemplo, en el supuesto caso de que, como es el caso de Marta, si mal no estoy, ella selecciona la cadena principal para la parte de abajo. ¿Sí? Igualmente le van a seguir quedando los 11 carbonos. Si voy en la parte de arriba, igualmente van a seguir quedando los 11 carbonos. ¿Sí? Entonces, luego de haber seleccionado o haber buscado la cadena principal en este caso, Maruja, ¿usted sí se dio cuenta dónde se confundió? Sí, ya le mandé la otra, no sé si esté bien ahí. Ya hice otra vez. Ya, Roberto también acabo de recibir la suya. Ya, perfecto, Roberto. Sí, en este caso justamente decía que en este caso usted optó por ir para la parte de abajo, pero en su pantalla puede observar, bueno, en este caso yo fui para la parte de arriba, que no va a variar, ¿no es cierto? Porque el número de carbonos seguirá siendo el mismo, ¿no es cierto? En este caso será 11 carbonos. Sí, el de Maruja también ya me llegó. Y ahora empezaré con lo que es la numeración. Démonos cuenta aquí algo, jóvenes, ¿sí? Que en este caso la numeración yo inicié ya no por donde usualmente se suele iniciar, ¿sí? No. Solo era para indicarles que en este caso la ramificación inicia en este caso quedando con el número más bajo, ¿no es cierto? Si es que yo hubiese ubicado en la parte inicial donde está el CH3, nos damos cuenta en qué posición hubiera quedado el carbono. En 3. En el 3, ¿no es cierto? Y así existe una variación de uno solo, ya nos está dando una suma superior a la que nosotros debemos querer, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, dejamos con el carbono más bajo. Empiezo a numerar 1, 2, luego es igual 3, luego es igual 4, luego es igual 5, luego es igual 6, luego es igual 7, al 8, al 9 y finalmente al carbono número 11. Una cadena conformada o hecha de 11 carbonos, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos llegado. Luego tengo que indicar el grupo funcional, que en este caso vendrá a ser el alcano justamente, ¿ya? Pero aquí ya va a existir, o usted puede observar, ya existe una variación. ¿Por qué? Vamos entonces a enfocarnos en lo que son las ramificaciones, ¿ok? Las ramificaciones. ¿En dónde nomás están ubicadas las ramificaciones? ¿En qué posiciones o en qué números? Está en el 9, en el 7, en el 4 y en el 2. Ya, perfecto, ya. Entonces, pero no todas las ramificaciones son iguales. Por ejemplo, existen 2 carbonos en el 9, en el carbono, por ejemplo, ya existen 3 carbonos, en el carbono sigue habiendo 1, y en el carbono 2 existe también uno solo. Entonces, ¿dónde hay como que similitud? En el carbono número 2 y en el carbono número 7. 7, correcto. Bien. Ya en el carbono número 7. Bien, entonces, de acuerdo a eso, empezaré con el nombre. Primero que nada, indico la cadena principal conformada de 11 carbonos. A la cadena de 11 carbonos se le va a conocer como un decano. Un decano. ¿Sí? Ahí usted puede observar incluso la terminación, ¿no es cierto? Un decano. Ahora bien, me voy a pasar a las ramificaciones y me ubico en la posición número 9.
¿Por qué es etil? Ahora ustedes me van a responder. ¿Por qué he colocado etil en la posición 9? Porque tiene dos, Porque tiene dos ramificaciones. No son dos ramificaciones. Ojo con eso. Dos carbonos. Dos Dos carbonos. carbonos. Son Dos dos carbonos. carbonos, correcto. Sí, Ahí dos sí. carbonos. En la posición número 9 existen dos carbonos. ¿Ya? Y luego me paso al 2,7 dimetil. ¿Por qué, jóvenes, 2,7 dimetil? Porque tiene un carbono. El 2 y el 7 y es di. Y existen Es dos. muy Ahí cool. sí existen dos ramificaciones de un solo carbono. Y finalmente el 4-propil. ¿Por qué escribo en este caso el 4-propil? Déjenme regresar en este caso al cuadrito anterior que estábamos analizando, ¿no es cierto? Aquí, justamente. Entonces, Porque cuando tiene Son tres. ya. E 3, incluso, mire acá, yo he cometido But. un gravísimo error. ¿Cuál es Ya, but. el carbono número But. 3? Es Pro- pro. propil, ¿no es cierto? Ah, no, sí escribí propil. Ya me confundí. Pero el 4 es bup. Exacto. Ya, entonces aquí estamos, ¿no es cierto? El 4, escribí propil, ¿por qué? Porque es una ramificación de ¿cuántos carbonos? De 3. De carbonos. 3, correcto. Ya, es una ramificación de 3 carbonos y se le va a conocer como propil en este caso, ¿sí? Ya. Ya. Esperará un ratito para copiar, no copié todo. No, esta es la cadena que ya habíamos hecho, chicos, ¿sí? Sino que no copié cómo quedó el resultado. Allá, 4 propil. Y es necesario que vaya la palabra ANA con mayúscula. No, Marta, en este caso yo les estoy colocando para que se entienda nada Para más. que resalte nomás, ya. Sí, exacto, sí. De hecho, usted puede ya continuar aquí las reglas si es que desea con letra minúscula o mayúscula. Ya no tiene nada que Licenciado, ver. la segunda foto que yo le mandé también está mal o también se podría hacer así. Déjeme ver, por favor. En este La momento, segunda a ver. que le mandé, la segunda imagen. Ya, déjeme contar. 1, 2, 3, 4. También me salieron 11 ahí. Sí, claro que sí se puede hacer en este caso, pero a usted mismo le pregunto, porque usted me manda esta foto. Ya. Voy a contar, sí, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el carbono 8, ¿no es cierto? Existe una ramificación de ¿cuántos carbonos, Maruja? ¿Perdón? De 8. De una ramificación de 1, 2, 3, 4. Ya, nos damos cuenta que en este caso, Maruja, usted ya, que está correcto, está bien, pero en este caso ya está mencionando, o bueno, más adelante veremos que esta mención, la que usted hizo, ya hace referencia a otros grupos funcionales. En este caso, por ejemplo, ya podemos empezar a mencionar al isopropil, pero no les quiero aún confundir con Ya esto, ¿sí? confundir mucho. Ya, eso nomás quería. Gracias, licenciado. Ya. Mucho, porque ya confundido, ya estoy de la mano. Claro. Ya, Mucho bien, goles entonces, aquí. aquí como ustedes pueden ver, les he puesto una nota que nos recuerda que todos los carbonos que queden fuera de la cadena principal, en este caso, son ramificaciones y tendrán una terminación en il. Etil, metil, propil, un decano. ¿Ok? Ese es en cuanto. Y como les mencioné hace rato, vamos a hacer este ejercicio y con eso concluimos, ¿sí? A ver, CH3, ya 2, dictame CH2, ya, todo eso. Ya. 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 Otro, ya. Ya. A ver, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. CH2. CH. A ver aquí. Y el CH aquí es CH2. CH3. 3. Ya, en el otro CH. Y pues aquí me falta uno. Otro CH. Claro. Aquí bórrele y póngale. Ahí bórrele esa. Espera, presento. Ya. Aquí aumentele el 2 y el 2. Ya, CH3. Ya. El CH.
Ya, nada más. Ya. Este está un poco más sencillo incluso, ¿sí? Sí. Ujú. Ya, entonces podemos hacer la corrección. Profe, ya hice, no sé, yo le mandé ya la foto, no sé si esté bien. Déjeme ver, por favor, un momentico. Está bien. Ahí parece. A ver, esta es la que me llegó de Bien. Ana Quevedo. También Ana Quevedo, perdona que no había visto el mensaje. Ahí estaba correcta también la Ya. selección. Ahí creo, no sé si esté bien esa. Ya, déjeme ver, por favor. Y la mía, Liz. Ya, vamos a ver. Sí, Marta está correcto, pero yo ya pensaría que en este caso ya debemos escribir los nombres de la cadena y de las ramificaciones. Ya, Maruja, en este caso, ahorita según voy. puedo ver, estamos bien, solo que me puedo dar cuenta que en su cadena principal, dese cuenta por favor la numeración. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sí, 7, 8, 11, 10, y 10, le 10. volví a repetir, 11 es 11. Sí, sí, sí. Ya, Ya, eso nomás creo, no. ¿Está bien el ya, resto? vamos a ver, Marta, si vamos a compartir la información para el resto, a ver si hicimos bien o hicimos mal. Pero tengo buenas noticias. Bien, chicos, esa es su cadena principal, ¿no? Sí, perdón, lo que tiene en su pantalla, ¿sí? Primero que nada, seleccionar en este caso la cadena principal. Yo en este caso ya no avancé a escribirles todo porque quería ver la evaluación de cada uno de ustedes. Y sí, esa es la cadena principal como tal, la numeración. ¿Una cadena de cuántos carbonos? 11. En este caso de 11, ¿no es cierto? Voy a hacer igual con ustedes. Ya. Una cadena de 11 carbonos que se le va a conocer como, ya lo habíamos dicho Un anteriormente, decano. Un un decano. decano, ¿no es cierto? Un decano. Y ahora me ubicaré en las posiciones. ¿Qué posiciones? En las posiciones 4 y en la posición 5. 5, correcto. ¿Ya? Entonces en el 4 inicio indicando que es un ¿qué? 4, Etil. correcto. 4 etil, coma, 5 ¿qué? 5 propil. Correcto. 5 propil. Un decano. Esta es la manera que me va a quedar mi cadena principal, el nombre de mi cadena principal. 5 etil, 5 propil, un decano. Ya, entonces sí está bien. ¿Sí? Eso sería todo, chicos, por hoy en esta recuperación en esta nivelación pedagógica de química. Cuéntenme qué les pareció la experiencia, fácil, difícil, si somos capaces de hacerlo, ¿verdad? Sí. Somos capaces de hacer eso y mucho más. Ay, no diga eso, después estamos en los apuros, no sea mal. Después dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y culpa. por mi tanta Pero culpa. vayamos a analizar, si es que yo recuerdo la clase del sábado que estaban bastante asustados de que ya ahora qué vamos a hacer, para hoy creo que ya Algo, existe un mayor conocimiento en cuanto a los alcanos. ¿Estoy Sí. claro o me estoy confundiendo yo? No, sí. No, No, sí sí, parece pero que, no, sí, ya parece que
Sabe que al último parece que entendí. Ya, perfecto. No nos ponga con muchas subidas y bajadas. Medio recto, nomás hasta Ya, aprender. justamente, verán chicos, ya no va a depender eso de mí cuando ya tengan ustedes en sus manos los módulos, que van a encontrar ejercicios, como dice Marta, de arriba, de abajo, de subida, de bajada, de todas las maneras posibles ustedes van a encontrar. E incluso ya van a encontrar ahí formulándose ejercicios utilizando lo que son varillas. Les había mencionado que esta es una de las formas o cadenas que se va a conocer como formas condensadas, semicondensadas, o también conocidas como varillas. También existen las fórmulas en 3D, que también les había proyectado, ¿no es cierto? Entonces, para tener un punto de partida, para tener ya una base de lo que son los alcanos, creo que existe, ¿verdad? Ya. Ya. Algo, Entonces, ajá. para mí es un gusto entonces que hayan participado. Realmente esperaba la conexión de más estudiantes porque el día sábado habíamos quedado así, ¿no es cierto? Pero no importa. Estamos aquí y pues yo no tengo nada más que decirle ni agregar, chicos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. No, ¿Va a haber licenciado. deber? ¿Va a haber algún deber? No por ahora. Sabemos No, que, ya, como les había todavía mencionado, estamos no hay bien. nada de deberes todavía, ¿sí? Ya, Pero la próxima clase, que será el día sábado, ahí ya sí. existirá lo que son deberes, ¿no es cierto? Ahora, démonos cuenta una cosa, chicos, que permítanme compartir la pantalla una vez más. Nosotros en este caso solo estamos haciendo, verá, un momento. En este caso solo estamos dando nombre a la cadena, ¿no es cierto? A la cadena que ya está hecha. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que dibujar también la cadena. Por ejemplo, si yo coloco acá dos dimetil y sigo 3, 4 dimetil y en la cadena principal le pongo de un decano. Usted tiene que dibujar esa cadena que está escrita ahí, ¿sí? Que por obvias razones está bastante sencilla, ¿no es cierto? Chuta, profe, ahí sí ya la jodió. Ah, no, que podría ser mucho más. En este caso, la cadena principal será o debería estar conformada de 11 carbonos. Luego, a los 11 carbonos tendré que ubicar que en la posición 3, en la posición 4, existen metiles. Asimismo, en la posición 2, arriba y abajo, existen metiles. ¿Sí? Profe, ahí hay una. Sí puede ser, aquí puede haber 2-dimetil, porque aquí 2-metil. Perdón, aquí. Aquí, verá, dice 2-dimetil y el otro decía, ya se borró. Y 3-4, otra vez dimetil. Ya. ¿Y puede haber 2-metil? Claro que sí. No, pero ya no hablaremos del 2 porque en el 2 ya está ocupado, ¿no es cierto? Pero podemos poner acá 5-metil. Ah, ya. Claro que puede haber Y más, puede por supuesto, repetirte los perdón, metil. Maruja, por supuesto Ya. que sí. En este caso incluso no puede ser el metil, puede estar el etil, o en Ya. el 6 también puede estar ubicado el propil. Ay, ya, Entonces, ya, ya. todo eso tenemos que analizar y justamente haciendo referencia a esto será el deber para la próxima semana, ¿sí? Ya. Ah, o sea, usted nos puede poner así para que nosotros dibujemos. Correcto, Ay, perfecto. Pero todavía no, porque recién no ubicamos No, ni lo otro. no solo estamos conversando, nomás dice que